lógicas, ¿ya? La siguiente clase, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver son los circuitos lógicos, ¿ya? Los circuitos lógicos que tienen relación con lo que estamos viendo en hardware también, ¿no? Con lo que es la electrónica básica y todo lo demás. Ya, entonces empezamos a ver lo que son circuitos lógicos. Vamos a ir describiendo qué es un circuito lógico. Pero un circuito, como conocemos, con un respectivo o con un interruptor, vamos a ver. Interruptor, coma, puede estar, puede estar abierto o cerrado, ¿no? Pero para que pase el flujo de corriente tiene que estar cerrado, ¿no? Cuando está abierto no pasa nada, ¿no? Entonces, en circuitos lógicos, este circuito con un interruptor dado puede estar abierto o cerrado, ¿no? Coma, cuando el interruptor está abierto, ¿qué pasa? No permite el paso de la corriente. ¿Ya? No permite el paso de la corriente. Coma, mientras que cuando está cerrado, sí permite, ¿no? Corriente. Ahora, hasta ahí, normal, ¿no? Si asociamos una proposición a cada interruptor, coma, intuitivamente vemos que en el álgebra de circuitos, la B, como conocemos, de tal, la B de tal proposición indica el interruptor cerrado. ¿Ya? Cuando va a estar el circuito cerrado en proposiciones, se va a identificar con un valor de verdad. ¿Ya? Verdadero. Y falso, vamos a decir, el interruptor abierto. ¿Ya? A ver. Coma. Así el circuito lógico
lógico que se presenta a una proposición P, por ejemplo, es, aquí vamos a crear un circuito, chic, 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 la siguiente. Ahora sí, a ver. ¿Dónde está? Chic, chic. Mm, mm, mm. Y así lo vamos a hacer. Vamos a representar. Chic, chic, chic. Ya. Como un circuito. Tar, ajá, mm, ujú, ujú. Una P. Listo. ¿Ya? Esto es un circuito lógico que representa una proposición. ¿Ya? Este es un circuito lógico que representa una proposición. En este caso, este circuito lógico puede estar tanto abierta como cerrada. ¿Ya? En el caso que sea abierta, eh, no llega a pasar la corriente, entonces toma el valor de falso. En el caso de que esté cerrada, sí llega a pasar la corriente y toma el valor de verdad, perdón, el valor de verdad verdadero, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a graficar esto. A ver, ¿dónde está esta cosita, chicos? Ah,
Hola, hola, ¿se escucha? Se desconectó mi parlante ya. Pero de todas formas, tenemos el siguiente circuito, ¿no? Continuo. Aquí vamos a hacer un check. Ya. Y acá. Si tenemos una conexión continua, existe el paso de la corriente. ¿Ya? De dicha proposición. Acá lo que estamos mencionando es que E toma el valor de ¿qué? De verdad, ¿no? La proposición, cuando el circuito está cerrado, toma el valor de verdad. Acá podemos mencionar que pasa corriente. Pasa corriente, ¿no? Pero en este caso también se da el caso de que puede existir que P es falso. Si P es falso, se tiene lo siguiente. Tenemos el circuito, aquí existe una interrupción con lo que es el circuito. Ya. ¿Qué pasa en este caso? No pasa la corriente. Corriente, listo, ¿no? Entonces tendríamos que P toma el valor de falso. Ya, tendríamos estos tres casos. Ya, tendríamos estos tres casos. Entonces, dicho esto, va a servir todo esto. Ahora sí.
Ya tenemos eso. ¿Ya? Ahora sí se escucha. Hola, hola. Ahora sí pueden hablar. Ahora sí se escucha mejor, pero no sé, en mi caso no entendí nada de lo que dijo más antes porque entrecortado se escuchaba. Ya. Hola, hola, hola. Ya. Les había mencionado, no es difícil de entender toda esta parte, ¿no? Ya habíamos hablado en lo que es Howard, lo que son circuitos. En esta ocasión lo estamos viendo desde lo que es lógica formal y simbólica, ¿ya? En una proposición, en la lógica formal y simbólica, un circuito se representa de esta forma cuando estamos hablando de una proposición, ¿ya? Y sabemos que en un circuito abierto no pasa la corriente, en un circuito cerrado sí pasa la corriente. Los valores que toman cuando tenemos circuitos cerrados en la lógica proposicional es verdadero cuando pasa la corriente. Pero si es que está abierto el circuito, toma el valor de falso. Ahí no hay nada más que hablar, ¿ya? Cuando el circuito está cerrado, la proposición toma el valor de verdadero. Pero cuando el circuito está abierto, la proposición toma el valor de falso, ¿ya? ¿Está claro en esta parte? Ya no es nada que descubrir la pólvora, como quien dice. ¿Ya? Esa es la representación cuando hablamos de lógica formal y simbólica con relación a los circuitos lógicos. ¿Ya? También lo que habíamos visto en la anterior clase, o perdón, en hardware, habíamos visto pues circuitos en serie y en paralelo, ¿no? Han hecho su práctica de eso, ¿no? Los circuitos en serie y en paralelo. En lógica formal y simbólica también se toma todo esto, ¿ya? Se escucha hasta ahí, ¿no? Sí, Ya, ¿no? Entonces no va a ser algo muy reciente de lo que estamos aprendiendo. Ya lo hemos visto en Java y por eso hago relación que también en matemáticas y exclusivamente en lógica formal y simbólica y en lo que es álgebra booleana tiene mucho que ver con lo que es la electrónica básica, tanto analógica como digital, ¿ya? Hablando de los circuitos en serie y en paralelo, ¿ya? Vamos a hablar un poquito. Las operaciones, las operaciones
proposicionales. Las operaciones proposicionales se pueden representar mediante circuitos lógicos. ¿Ya? Mediante circuitos lógicos. ¿Ya? Con tantos interruptores como proposiciones. Que las componen, vamos a decir. En serie o en paralelo. Esto según el conectivo lógico que une las proposiciones. ¿Ya? Los podemos representar de la siguiente manera. ¿Ya? Acá, en esta imagen, lo hemos representado con una sola proposición. También podemos representarlo con dos proposiciones. ¿Ya? En este caso, voy a irme a la pizarrita. ¿Ya? Podemos representarlo con dos proposiciones. De la siguiente manera, ¿no? Tenemos acá una línea. Otra línea. Y otra línea. Listo. ¿Ya? Tenemos acá los conectores. Y acá también. Listo. ¿Ya? Podemos tener las proposiciones siguientes. Una proposición P y una proposición Q. ¿Ya? De esa forma podemos ver que P y Q están conectados en serie. Acá podemos poner, ¿no? P y Q conectados en serie. Ya conectados en serie. ¿Listo? Ya tenemos eso. Listo, ¿no? ¿Ya? ¿Eso qué representa? Vamos a hacerlo acá. ¿Ya? Esos son los circuitos
circuitos en serie, ¿ya? De dos proposiciones. La conjunción, vamos a llamarlo, la conjunción de dos proposiciones entre paréntesis P. Ahora sí, aquí tenemos que tomar muy en cuenta el conector lógico. P y Q representan los circuitos en serie. Está representado por el circuito siguiente. ¿Ya? Por el circuito siguiente. Entonces, el circuito en serie está representado por el conector lógico I. Cuando tenemos dos proporciones, P y Q, se representa mediante este tipo de circuito. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo muy importante también que mencionar. En este circuito, vamos a decir, en este circuito, permite el paso de corriente siempre y cuando que tienen que cumplirse siempre que las dos proposiciones que estamos viendo sean verdaderas, ¿no? En este circuito permite el paso de corriente si P y Q son verdaderos, ¿no? En el caso cesados, ¿ya? En todos los demás casos, ¿qué tendríamos? ¿No? Con relación a la tabla, ¿ya? Vamos a poner aquí la tablita. Así se obtiene la tabla de verdad de la conjunción de dos proposiciones. P y Q. ¿Ya? Aquí vamos a hacer una tablita. ¿Ya? En el caso de que cuando existen los circuitos, pues en el único caso que se cumple con relación a la tabla es cuando las dos proposiciones tienen valores de verdad, verdadero, ¿no? Todos los demás son falsos con relación a lo que es P y Q. ¿Ya? Podemos tener una tablita al respecto de todo esto. Podemos hacer una tablita. ¿Ya? Podemos tener acá lo que es P, y acá lo que es Q, y acá lo que es P, y Q. Ya, ¿no? Cuando ambas son verdaderas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdadera? Es verdadera, pero ¿qué pasa en el circuito?
¿no? Ambas Hay corriente. pasa Hay corriente. Pasa Eso ya, corriente. de lógica, ¿no? De lógica ya. Entonces aquí vamos a poner pasa. Circuito cerrado pasa corriente. Pasa corriente. Ya, circuito cerrado pasa corriente. Pero cuando estamos con verdadero y falso, en este caso, no pasa la corriente, ¿no? El valor No hay es corriente. falso. No hay corriente, ¿no? Entonces, no hay corriente, ¿no? Y cuando tenemos falso, falso y verdadero, de todas formas, tampoco no hay corriente. Y cuando los dos están abiertos, peor, ¿no? No hay corriente. Listo, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? En paralelo, igual vamos a ver, ¿no? Circuitos en paralelo. Circuitos en paralelo, ¿ya? Esta conjunto. Alejandro Romero. Ya. Otra vez. Ya. Voy a silenciar. Están abiertos, no va a existir corriente, ¿no? Pues relación a lo que es paralelo se rigen por lo que es P o Q y está representada en este caso de esta forma, P o Q, ¿no? Conectados en paralelo, ¿no? Ahora acá, rigiéndonos en lo que es la tabla de P o Q, en la primera son verdaderos. Cuando ambos toman valor de verdad, las líneas se cierran, ¿no? Y existe corriente, ya sea por un lado que está por arriba o por un lado que está por abajo, ¿no? Existen dos tomas, dos opciones. Las dos opciones están cerradas y nos asegura que la corriente fluye, ¿no? En este caso, en el caso de que tenemos P verdadero y Q falso, por arriba va a pasar la corriente y va a llegar a su destino con éxito y va a encender el foquito. Pero por abajo no va a existir el flujo de corriente, ¿no? Porque está abierto. Ahora, en el caso de que P sea falso, por el lado de arriba va a estar abierto y por el lado de abajo va a estar cerrado y va a llegar la corriente, ¿no? Y en caso de que ambos sean falsos, no va a llegar la corriente. O sea, esa es la explicación en este caso. A ver, Ariel Coca, diga. Ingeniero, estos circuitos, ¿acaso este circuito no parece serie, no paralelo? Porque el paralelo no es, debería tener dos cruzados. No le entiendo bien eso. Este circuito que estamos haciendo ahorita, que dice que es paralelo usted, Este es el porque paralelo. Estamos yéndonos con la lógica formal y proposicional. Lógica formal y proporcional. Lo estamos representando con P y con Q. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Cuando existe la entrada de la corriente, puede irse por P o nuevamente el conector o por Q. ¿Se da cuenta? Por P o Q. Tiene dos alternativas este circuito, por esa razón se las llama circuitos en paralelo, ¿no? Entra la corriente, puede irse por P o Q, cualquiera de esas dos opciones para llegar a su destino. Entonces, de esa forma se representa el circuito en paralelo. ¿Ya? ¿Está claro?
Ariel, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ya, Gracias. ya. Es por eso que hacemos eso. Ya, vamos. Estas tienen representaciones con las lógicas proposicionales. ¿Ya? Vamos a ver esto. ¿Ya? Entonces, que no cabe duda, ¿no? El conector lógico I representa el circuito en serie. El conector lógico O representa el circuito en paralelo. ¿Ya? Ahí nadie se va a perder, ¿no? Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir representar el circuito lógico de P, entonces Q, ¿ya? Para representar los circuitos solamente tenemos dos alternativas. Representarlos tanto en serie o en paralelo, o también mixtos, ¿ya? Pero cuando hablamos de representar el circuito lógico con lo que es P, entonces Q, pues no tenemos esta representación P, entonces Q. Por lo tanto, hay que buscar su equivalencia. Ya habíamos hablado de lo que es la equivalencia, ¿no? Como P, entonces Q es equivalente, ¿cierta? Equivalente a lo que es la negación de P o Q, esa es su equivalencia. Esta sí se puede representar, ¿ya? ¿A qué me voy? Cuando nosotros tengamos los circuitos lógicos de P, entonces Q, o de P, sí y solo sí Q, tenemos que llevarlas a su equivalencia y que estén conformadas con el conector lógico I o con el conector lógico O. Esos dos conectores lógicos se pueden representar con el conector en paralelo o con el conector en serie. Entonces, este P, entonces Q, su equivalente es negación de P o Q. Esto sí se puede representar en un circuito, el cual vamos a representar. ¿Qué clase de circuito sería? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo, ¿no? Porque es el conector lógico O. El conector lógico O. ¿Ya? Entonces, simplemente representamos. ¿Cómo quedaría esto? Lo voy a hacer acá. ¿Ya? A ver. Acá. Ya. Tendríamos el circuito por acá y ajá, tuviéramos esta representación, ¿no? Y por acá también. Chis, chis, chis y chis, ¿no? Ambos circuitos se cierran y tenemos la representación acá, ¿no? Pero acá es la negación de P. Y aquí simplemente es Q. ¿Ya? La negación de P y la negación de Q. Listo, ya tenemos representado lo que es el circuito de P, entonces Q. ¿No? Que llegaría a ser esto.
Ya, ahí está. ¿Ya? Otro ejemplo. Dice presentar. Punto. Representar el circuito lógico P, sí y solo sí, Q. ¿Se puede representar este circuito? Sí. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Llevarlo a su equivalencia. ¿Ya? Aquí vamos a poner. ¿Ya? Como P, sí y solo sí, Q es igual a su equivalente. Es igual a su equivalente siguiente. P, entonces Q y Q, entonces P, esa es su equivalencia. ¿Ya? Pero acá no termina todo, ¿no? Tenemos que llevarle también a su equivalencia de llegar a los conectivos lógicos I o Q, ¿no? Sí, eso también es equivalente. ¿A qué es equivalente P entonces Q? Ustedes ya saben. Es equivalente a la negación de P o Q, unidos por el conector correspondiente. Paréntesis, negación de Q o P. Entonces ya tenemos acá entre los conectivos lógicos O e I. Ahora lo que nos toca es representarlo en un circuito. ¿Ya? Entonces vamos a decir el circuito lógico es, vamos a poner acá. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener ¿qué? Una conjunción, ¿no? En línea. Vamos a tener dos tipos de circuitos, ¿no ven? Uno que es paralelo, dos circuitos paralelos unidos por un circuito en serie. Eso es lo que vamos a tener, ¿no? Acá tenemos un paralelo con el conector lógico O, acá tenemos otro conector lógico O y están unidos con el conector lógico I, que sería en serie. Entonces la representación de todo esto es la siguiente. Ya les comparto la pantalla. Me cambio de color. Este color es horrible. Ya. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Vamos a tener lo siguiente. Tenemos este conector. Vamos a tener acá. Así. Y lo que es así. ¿No? Y acá, acá y acá. ¿No? Tenemos acá lo que es la negación de P. Y tenemos también lo que es Q. ¿Ya? Ahí tenemos el circuito en paralelo. El otro circuito en paralelo sería la siguiente, ¿no? Check, check. Tendríamos lo que es la negación de Q. Q y P. Ya están los dos circuitos representados, ¿no? Pero ¿qué los une? Los une una conexión en serie, que es la I. ¿Listo? Entonces, este es la representación del circuito lógico P, sí y solo sí, Q. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Alguna consulta?
¿Alguna consulta? ¿Está claro? ¿Seguimos haciendo ejercicios? Una Voy acá. pregunta Sí. para realizar sí, solo sí, aparte otra fórmula, se ocupa solo el primer y segundo paso, digamos, me refiero al circuito, bueno, sí, circuito en serie paralelo. Por lo que se conoce también en ¿qué se llama? Electrónica básica, lo que es el AND, el circuito lógico AND y lo que es el circuito lógico OR. ¿Ya? Esos se representan en lógica formal y simbólica. Ya, gracias, gracias. ¿No? Ahora, la combinación de los otros se puede también trabajar. Tenía un software. Vamos a utilizar un softwarecito cuando estemos entrando a lo que es los mapas de Karnaugh, ¿no? Ahí vamos a utilizar un softwarecito para representar las compuertas lógicas, ¿ya? Estos son circuitos lógicos. Luego vamos a llevar lo que son las compuertas lógicas. Ahí también vamos a hacer relación con lo básico que estamos viendo en los circuitos cuando avancemos con las compuertas lógicas, ¿ya? A ver, seguimos. Una más antes de entrar un poquito a lo que es el receso. ¿Cómo será este? Ejemplo. Representar el circuito lógico de P o excluyente, ¿ya? La O excluyente. Ahora sí. La O excluyente tenemos que hacer. Este es, ¿no? La O excluyente. P, O, Q. ¿Cómo los representaríamos? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar su equivalencia. Esta O excluyente no existe en esta representación de circuitos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar su equivalente. Entonces buscamos su equivalente de todo esto, ¿no? Y ustedes me lo van a representar, ¿ya? P, P, O Q. Como P o Q es equivalente, insertamos la equivalencia. Es equivalente a qué? Su equivalencia de esto es a la negación de P, sí y solo sí, Q. Ya, listo. Esto lo representemos a ustedes. Como ejercicio, háganlo. ¿Qué es lo que tendría ahí?
¿Cuál es su equivalencia de todo esto? Lo desglosamos, pues lo desglosamos. ¿Qué tenemos que hacer acá? Insertamos. Exactamente, utilizando corchetes, ¿no? Corchetitos. Dense cuenta que hay una negación de por medio. Entonces, para no afectar, digamos, el todo, voy a utilizar siempre corchetes. Voy a insertar lo que es la equivalencia. Voy a utilizar corchetes, ¿no? La negación va a estar por afuera y aquí puedo utilizar, ¿no ven? ¿Esto qué va a ser? Esto es P, entonces Q. ¿Y qué es? Q, entonces P. Y eso es lo que desgloso más abajo, ¿ya? A ver, hagámoslo, por favor, ¿ya? Y entramos a lo que es el receso de 10 minutos, ¿ya? Entramos al recesito de 10 minutos.